En esta serie que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, de 3 dardos que están impactando a la iglesia, ¿alguien los recuerda? ¿Cuáles son esos 3 dardos? Ofensas, orgullo y la ingratitud. Los 3 de alguna manera están mermando, están penetrando, están logrando hacer objetivo en el blanco de la iglesia. Antes de entrar en materia, me gustaría que fuésemos a Efesios capítulo 6, y ya que no lo tengo en las notas, voy a ocupar la Biblia que no requiere energía eléctrica, pero está igualmente llena del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, en la parte donde Dios nos habla acerca de la armadura. ¿Cuántos conocen este pasaje? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuántos conocemos este pasaje? Y vemos que a partir del versículo 10, después de que toda esta epístola nos da un panorama de cómo vivir una vida digna del Rey de Reyes y Señor de Señores, una vida digna de lo que somos. No porque seamos personas perfectas, pero si somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía no está en este mundo, aunque agradezco a Dios por ser mexicano. Pero ¿cuál es nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras nosotros creamos en nuestra identidad más que en nuestras acciones, entonces estamos seguros que podemos vivir acorde al reino de Dios. Y dice, y después de todas estas enseñanzas en Efesios 6, dice el versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya que estamos hablando acerca de la armadura, estamos hablando de términos militares, por lo que implica que estamos en una guerra. En otra parte de la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y en otra parte dice que lo que es del espíritu es y de que la carne es, de la carne es. Es decir, estamos en una lucha, la carne que es, no solamente es el cuerpo, sino es esa forma de pensar independiente de Dios. Cuando nosotros pensamos de una forma independiente de Dios, por eso el mundo está como está, por eso nuestras vidas antes del Señor Jesucristo estaba como está. Y algunos que estamos en el proceso de seguir caminando, de seguir conociendo, de seguir desarrollando esta identidad en Cristo, tenemos entonces esa batalla interna. Continuamos con el versículo, pero en esta parte, en el versículo 11, dice, al estar firmes no quiere decir que estés aguantando. Es un término militar que antecede. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan la escolta o los honores a la bandera en las escuelas? ¿Sí lo recuerdan? Todavía, bueno, ya había escuelas en mi época, ¿verdad? Ya había en mis escuelas. Y sabe usted que todos esos honores a la bandera emanan de un bando que proviene de la milicia, del ejército. Los honores que se hacen parten de una milicia. ¿Y qué pasa? ¿Sí recuerdan qué es lo que hacemos en la escolta? Algunos que a veces fuimos abanderados, ¿qué decían? Firmes, ya. Saludar, ya. Entonces, esa palabra firmes es un término militar que es una posición donde está uno atento a la siguiente instrucción. Cuando el Señor Jesús está hablando, el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo, viendo al centurión que guardaba su celda, y viene la revelación de lo que es la guerra espiritual, dice, vestíos de toda la armadura de Dios
para que estás, ¿qué? Firmes. ¿Qué quiere decir? Atentos, dispuestos ¿a qué? A pelear. No firmes como para aguantar, ay, aguanto, no. Somos hijos de Dios, pero también somos soldados del ejército de Dios. En una parte de la Escritura el Señor nos hace esta analogía como soldados, como ejército de Dios, donde nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos hijos de Dios, pero somos soldados del ejército de Dios. Qué precioso general, un general que nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla, un general que en él todas las victorias somos sí, amén. Cuando perdemos alguna batalla no es porque el general falló, es porque el soldado no atendió las indicaciones del general. Entonces dice: para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Versículo 12, por favor. Dice, porque, y nos habla el campo de batalla, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no tenemos luchas con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Versículo 13, por favor. Dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y cuando en esta palabra resistir también es un término militar. Si recuerdan, en las batallas que se narran en la Biblia, en las batallas que se narran en la historia mexicana, en las batallas que se narran en la historia universal, cuando dicen la resistencia, son personas que están posicionadas en un territorio, y aunque están siendo acechadas, atacadas constantemente por el enemigo, ¿qué es lo que pasa cuando están sitiadas, completamente rodeadas? No pueden tener los recursos que generalmente se tienen. Entonces, cuando se tienen en esa forma, se dice que están resistiendo hasta que vengan refuerzos o hasta que obtengan victoria. En este término, cuando el Señor nos dice: y tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, no está aguantando de aguantar, sino de aguantar con una acción de guerra, aguantar con una acción militar, en un contexto de que somos soldados del ejército de Dios, y que las armas de nuestra milicia, acabamos de ver, no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿qué dice? Todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? ¿Ya aguanté? No, firmes ¿para qué? Para lo que viene. ¿Por qué? Porque hasta que Jesucristo regrese y establezca su trono, porque si usted no lo sabía, Cristo va a volver por segunda vez. Cristo estaba en el cielo, por amor de nosotros se encarnó en la Virgen María, se hizo hombre en esta envoltura, por amor a nosotros, fue a la cruz, murió, resucitó y ascendió al cielo la primera vez. Vino como Salvador, se ofreció como Cordero y resucitó en cuerpo a los cielos, pero viene por segunda vez. Y esta segunda venida viene como lo describe Apocalipsis. Viene como el Cordero, como el guerrero, con la espada desenvainada, sus ojos de fuego. Viene como juez, viene como rey, viene como guerrero vencedor, viene a establecer el reino ganado en la cruz del Calvario por segunda vez. Y eso es lo que estamos esperando. Si usted le espera, dele la gloria, porque esta es una realidad. Este es el evangelio completo. En la segunda venida dice que los que habremos estado, seremos los que estemos presentes, seremos arrebatados con Él. Y los que murieron en Cristo van a resucitar, ellos nos van a preceder. Tenemos una fe, tenemos una esperanza, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores venció, y así es como viene su segunda venida.
Y es por eso que dice, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez. Hasta que Él venga, resistiendo, estando firmes, peleando la buena batalla de la fe. Continuamos con el versículo 14, por favor. Estad pues firmes nuevamente. Esta palabra que la vean, firmes, en una posición alerta, una posición atenta, una posición dispuesta a obedecer hasta dos cosas: hasta morir o hasta obtener la victoria. Porque si vivimos en Cristo, por Él vivimos. Y si morimos por Cristo, por Él morimos. Dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, por favor. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe, con el que podéis, ¿qué? Apagar. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Nada más los tres? Estamos viendo los tres, porque es un ataque que Dios le mostró a nuestro pastor. Siempre la unción, la revelación, viene sobre el ungido. Nunca pierdas de vista eso. Ese es el paquete. Por eso hay que estar orando por ellos, sosteniéndoles en oración, pidiéndole que venga. Dios le reveló a nuestro pastor esos tres dardos que están impactando en este tiempo a esta parte del cuerpo de Cristo, a esta visión del cuerpo de Cristo, del cuerpo global de Cristo. Dice, para que podáis apagar, que dice, todos los dardos de fuego del maligno. Y en esta ocasión, hay todo que enseñar en esto, pero en esta ocasión quiero fundamentar el por qué los tres dardos. Dentro de las armas, recuerden que estamos hablando de lo que el Espíritu Santo estaba mostrando al apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel en Roma y él estaba viendo al centurión. Y dentro de lo que son los dardos, déjeme decirle que investigando un poquito de las armas romanas en esa época, tenían tres armas de alcance: las saetas o flechas, la jabalina, que era un arma de alcance, las saetas son de alcance largo, alcance grande. La jabalina, usted lo ve en las Olimpiadas, ¿sí? En las Olimpiadas es un deporte, pero en la guerra eran lanzas que atravesaban al enemigo a larga distancia. Pero los dardos eran armas de guerra de alcance medio que se podían aventar con las manos. ¿Cuántos han ido a la feria? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con los globos o con la ruleta? Bueno, esos dardos son de alcance cercano. ¿Qué quiere decir? Si Dios está previniendo, es que hemos dejado que el adversario se acerque demasiado al cuerpo de Cristo, de tal manera que esos dardos se están haciendo blanco. Porque si estuviéramos bien fundamentados con las murallas de fe, nuestros muros de fe recubiertos, no estaríamos atacados con dardos del maligno. Probablemente con jabalinas, probablemente con saetas. Pero si estamos siendo atacados con dardos, es que el enemigo está cerca. ¿Tan cerca de qué? De lo que tu corazón esté dispuesto a permitir. Hace 8 días fuimos ministrados en las ofensas. Preciosa presencia de Dios que restauró. Y este dardo que Dios puso en mi corazón, no por un orden de importancia, sino que la combinación de los tres dardos, ofensas, orgullo e ingratitud, están haciendo el propósito de dejar de recibir la bendición prometida por Dios en Abraham. ¿Para quiénes? Para todas las familias de la tierra.
Y Dios puso en mi corazón hablar de el dardo de la ingratitud. Pero tendría que fundamentar esto. ¿Por qué dardos? Porque de alguna u otra forma hemos permitido que el adversario nos ataque de una manera cercana. Está ocupando armas de corto alcance, pero armas eficaces. ¿Sabe por qué dice dardos de fuego? Porque los escudos con que había diferentes materiales con que se defendían los escudos. Había materiales de cuero, había madera y había otros metálicos. Cuando el adversario se daba cuenta que el escudo era de madera, aventaba los dardos de fuego. ¿Para qué? Para quemar el escudo y quitar la protección. ¿Cuál es el contraataque o qué nos dice con qué lo debemos de tener? Con un escudo especial, el escudo de la fe. El escudo de la fe tiene la capacidad no solo de detener, sino repeler, sino además apagar el fuego enviado por el maligno a nuestras vidas. Y la ingratitud es uno de ellos. No levante la mano. ¿Cuántos hemos recibido o hemos sido objeto de alguna ingratitud? No levante la mano. Porque aquí creo que faltarían manos. Pero si le pregunto, ¿cuántos hemos sido ingratos? También muchos levantaríamos la mano, si somos honestos. Y algo que me llamó la atención acerca de la ingratitud, ¿cuál es lo contrario a la ingratitud? La gratitud. ¿Y la gratitud con qué se manifiesta? Con acciones de gracias. Quedé impactado porque nosotros vemos, si usted pone o busca en la concordancia, o si su Biblia tiene buscador de palabra, y usted pone la palabra gracias como tal, usted se va a asombrar cuántas tienen en relación con los hombres. Porque todas las palabras, tanto en hebreo como en griego que se escribió, en hebreo el Antiguo Testamento, el griego el Nuevo Testamento, ¿con quién cree que tiene que ver? Con Dios. La palabra que se emplea gracias en el Antiguo Testamento, ¿sí recuerda de los primeros festejos que tuvimos a principio de año? El primer festejo del año, ¿qué fue? ¿Acción de qué? ¿Cuál era la palabra? Toudá. Yo el hebreo lo escucho perfectamente, no lo hablo, lo pronuncio. Si esto llega a algún hebreo y se burla de mí, lo voy a entender completamente, porque Dios no me dio esa gracia. Pero es Toudá, esta palabra Toudá habla de una acción de extender las manos y agradecer a Dios directamente. Bueno, el 90% de las palabras que usted lea en el Antiguo Testamento de gracias, en una gratitud a los hombres, en una gratitud a Dios, tiene que ver con esta acción de agradecimiento. La otra palabra, el otro 10% de expresiones que hablan de gracias, no se refiere a los hombres. Es una expresión de agradecimiento con una sola mano y con vigoroso. ¿Adivine para quién? Para Dios. Nosotros vemos, si usted ha leído los evangelios, que alguien que daba constantemente gracias, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone el buscador de la palabra gracias en el Nuevo Testamento,
usted va a encontrar que el 100% de esas expresiones no se refieren a los hombres, sino se refieren a Dios. ¿Gratitud a quién? A Dios. Y estaba pegando el Señor mi corazón tan fuertemente, lo estaba impactando. Porque si el dardo que está atacando la ingratitud, nosotros nos sentimos agraviados, pero el verdadero dardo es que nos volvamos ingratos a Dios. Un hombre ingrato a Dios nunca va a tener respeto por la creación de Dios, y en esos estamos usted y yo y toda su creación. Un hombre que no sabe dar gracias a Dios nunca va a aprender a dar gracias a nadie. Y es lo que sabe cuál es la palabra. Y yo pensé que era nada más en las expresiones. ¿Cuántos recuerdan los milagros de multiplicación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos fueron? ¿Nada más una o dos? Dos veces. La primera multiplicó 5,000 panes, sin contar hombres y mujeres, o sea que fueron más. Y si consideramos que las familias hebreas, porque si usted lee detenidamente los evangelios, dice que los que estaban recostados eran como 5,000 hombres, pero había niños, había esposas. Y conforme a la cultura hebrea, que no eran pocos, eran bastantes, realmente la multiplicación de 5,000 panes se quedó corta. ¿Y cuál fue la acción que tuvieron en común esas dos acciones de multiplicación de los panes? Dice que habiendo dado gracias, y muchas veces en no escudriñar las Escrituras, y lo digo por mí mismo, nos quedamos en que la acción de gracias de multiplicar los panes, ¿sabe cuál es la palabra en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento? Es eucaristeo. Y todos los relacionamos, el eucaristeo, usted no me diga que nada, pero con celebraciones ¿de qué tipo? Eucarísticas. Todos lo relacionamos con el dar gracias en los alimentos, pero estuve investigando todas las expresiones que el Señor Jesús usó para gracias, y la misma palabra está para agradecer a Dios. La misma palabra que el apóstol Pablo, que dice orando en todo tiempo, dando gracias a Dios por ustedes, la misma palabra eucaristeo. ¿Qué quiere decir? Que las verdaderas acciones de gracias están dirigidas a Dios. Yo agradezco a Dios por mi vida, agradezco a Dios por la vida de mi esposa, agradezco a Dios por todos ustedes, agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Esas son las acciones de gracias. Cuando Satanás logra quitarnos el agradecimiento a Dios, empezamos a ver la ingratitud de los hombres, y que sí la hay. Por eso es que cuando la armadura, Dios movió a hacer la ilustración de la armadura, porque dice que es la fe con la que podemos detener los dardos del maligno. Y quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3. Porque esta es la característica de lo que estamos viviendo. Y hay un origen, pero hay una solución. ¿Está conmigo? Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, de los versículos del 1 al 5, si me apoyan los chicos de Proyecta Vida, si me la pueden poner en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice: Timoteo, su amado hijo en la fe, sabe que la instrucción, estamos hablando en el mes del papá, sabe que la instrucción de Dios de enseñar los principios espirituales no se la dejó a las mujeres, sino que es responsabilidad de nosotros los hombres.
Porque si nosotros vemos mucha desintegración familiar, si nosotros vemos mucha carencia de la bendición prometida por Dios en Abraham, en Génesis capítulo 12, que en ti serían benditas todas las familias, no dice naciones, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué no las alcanzamos? Porque los hombres no hemos tomado nuestra función de ser nosotros quienes enseñamos la palabra de Dios. Eso es cosa de viejas. Yo sé que aquí no hay ninguno de eso y no estoy hablando ni menospreciando. Dios me puso para chambear, para traer, sí también. Para ser proveedor, sí también. Para ser protector, sí también. Pero principalmente para que tú enseñes a tus hijos e hijas la palabra de Dios. En la ausencia o a la falta de atención a esa instrucción de Dios, no porque sea la segunda opción, porque Dios siempre dice que varón y hembra los creó y los bendijo, y dice ahora ya no son más si son uno. En un matrimonio está la unidad de Cristo para hacer la bendición prometida a Abraham. Los dos trabajando en el orden, bajo la visión y bajo la dirección de Dios. Pero si yo soy desagradecido con Dios, ¿qué se espera mi pobre esposa? Que me aguanta, que me guarda, que hace todo lo que, todas sus actividades, que si alguien me conoce perfectamente virtudes y defectos, y vaya que es un chorro, y a pesar de todo, ahí está. Pero si doy desagradecido con Dios, ¿qué se puede esperar, mi pobre mujer? Sigo adelante. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, para aquellos que piensan que en los últimos días todavía falta, de acuerdo a lo que Dios está mostrando, ¿qué crees? Lo que era profecía hace 2000 años viene siendo tiempo de cumplimiento. Así que vale la pena que te empieces a preparar, porque 2, 3 generaciones no lo sé. Pero las señales apuntan a que viene pronto. Que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, el tercer dardo que se estará tratando en otra sesión. Se burlarán de Dios. En la Reina Valera dice blasfemadores, que es un blasfemo. No solamente se burlan, denigran, ofenden, le dan la espalda completamente a Dios. Serán desobedientes a los padres, y ¿qué dice ahí? Y malagradecidos, ingratos. No considerarán nada sagrado. Versículo 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué dice? Aléjate de ellos. En la Reina Valera dice, a estos evita, dice, tendrán apariencia de piedad. Mi amado, la ciudadanía del reino no es solamente recibir la palabra con gozo y alentar algo del corazón. El poder transformador de la palabra no es porque este negrito la esté hablando. Lo que da vida no es la vasija, lo que da vida es lo que la palabra de Dios dice. Únicamente uno transmite lo que está en la palabra, y esa es la palabra que da vida.
Esa es la palabra que vivifica, es la palabra que transforma, es la palabra que da vida a lo que está muerto, es la palabra que restaura lo que está dañado, es la palabra que vuelve a reproducirse de acuerdo a lo que estaba. Esa es la palabra de vida, ese es el Evangelio. El Evangelio no son otra cosa que buenas noticias, pero dice que actuarán como religiosos, mi amado. El sacrificio de la cruz no es solo para tener un rato de emoción y una paz tranquila, es para vivir una vida en victoria, pero sí llena de batallas cotidianas. Hijos de Dios, pero soldados del ejército de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿O no batallas con adorar a Dios? ¿No batallas con platicar con Dios, que es orar? ¿No batallas con leer su palabra? ¿No batallas con obedecer su palabra? Estamos en una guerra. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Es lo que le dijo el Señor a sus discípulos cuando estaban muertos de sueño antes de ir al camino de la cruz. No basta una disposición a huir, sino una actitud de responder acorde al sacrificio de la cruz. Déjenme recordar por dónde iba. En esta parte vemos nosotros que la ingratitud Dios ya la había visto. Dices, oye, entonces ¿qué? ¿Dios perdió? No. Mientras el Señor Jesús caminó en la tierra, Él nos dio la solución, cómo tratar la ingratitud. Por eso me asombró la cantidad que la palabra gracias primeramente y únicamente hace referencia a Dios. Y ahí vino algo que quebró mi corazón. Digo, ¿cómo puedo esperar encontrarme a seres humanos agradecidos que no han sido capaces de agradecer a Dios por todos los beneficios? Cada día de vida que tengamos es un día para agradecer, porque tenemos una oportunidad. Primero, de que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Segundo, porque tenemos la oportunidad que no pudimos arreglar 10, 20, 30 años. Cada día que Dios nos permite vivir, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, es una oportunidad que Él nos da para que, si usted abre su corazón a Él y le deja que le llene de su espíritu, entonces usted puede agenciarse la armadura de Dios y usted puede obrar y vencer aquello que por años. Y cada día que nosotros respiramos es una oportunidad que Dios nos da para recibir sus promesas, para recibir de su amor, pero también para recibir enseñanza y, cuando es necesario, recibir disciplina para corregir aquello que no está correcto. Segunda de Timoteo 3, capítulo 16, por favor. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Mire, nosotros hablamos del Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia se revela en su palabra. Pero hay otros dioses que están en el mundo y que, ¿por qué lo permite Dios? No es a causa de esos dioses falsos que se han levantado, o que nosotros, hombres, con el tercer dardo que nos está atacando, que es el orgullo, decidimos, no, como ese Dios, no, así no lo quiero. Es como yo digo, si es Dios me tiene que hacer caso. Si somos honestos, antes de conocer al Señor, ¿cuánto lo vemos como una máquina de milagros?
Y más en estos días donde la tecnología permite cosas, ¿verdad? A Dios solamente lo buscamos porque es una máquina de hacer milagros. Y cuando no hace milagros, es que no es el Dios bueno. Claro que es el Dios bueno. Claro que es el Dios que cumple las promesas. Pero tenemos una responsabilidad primero, reconocer que Él es Dios y no nosotros somos los dioses. Si Él es nuestro Dios, nosotros estamos obligados primero a amarle, a honrarle, a escucharle y obedecerle. Con eso tenemos para que todo lo que Él prometió venga. Pero si decimos, como dijo Polanca, si usted no sabía quién fue Polanca, fue el autor de una canción que se llama A mi manera. Y le creemos más a Polanca que a la palabra de Dios. Que si lloré, también amé. ¿Puedo seguir hasta el final? ¿Cómo? A mi manera. Ese es el Dios que nosotros hemos levantado. ¿Y sabe qué? No nos damos cuenta que cuando nos vemos al espejo y seguimos haciendo nuestra santa voluntad, el Dios que estamos adorando es a nosotros mismos. ¿Y eso sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo denomina la palabra griega, que es en el texto en que se escribió la Biblia, al yo, al ser? La llama ego. Y si usted adora al ego, es decir, si usted adora al Tao, ¿cómo se vuelve? Taoísmo. Egoísmo es adoración del yo. Tenemos dos opciones: verdaderamente obedecer al Rey de la Gloria o ser nosotros nuestros propios dardos. Me están diciendo que tengo que apurarme y todavía no toco la parte de la ingratitud. Vámonos rápido a la Escritura, porque la Escritura dice, mire, ya vimos primero que la ingratitud es una parte de Dios. Estaba contemplada por Dios. ¿Por qué? Porque hombres o mujeres que no temen ni obedecen a Dios van a levantar, van a creer en otros dioses. El primero de ellos, nosotros mismos, nuestro ego. Si no me das lo que me prometiste de acuerdo a tu palabra, en el tiempo que yo digo, no en tu tiempo, ya no voy a la iglesia. Es más, ya ni leo tu palabra. No, hombre, pues qué favor le haces a Dios. Créeme que el perjudicado no es Dios. Los perjudicados somos nosotros. Es que llaman muchas veces y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Lo más seguro es que tu desobediencia sea una desobediencia recurrente. Y en lugar de darle gracias a Dios, porque sin merecerlo, porque cuando desobedecemos a Dios, ¿sabe cómo se llama la palabra? Pecado. Porque a pesar de nuestros pecados, dice la palabra de Dios que la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Pero si a pesar de nuestras desobediencias, de la dureza de nuestra mente, de la dureza de nuestro corazón, seguimos sin dejar de seguirle dando gracias a Dios porque nos da una oportunidad, porque por fin nosotros vamos a hacer lo que nos toca. Y entonces, ¿sabe qué? Usted no tendrá que clamar las bendiciones, porque cuando usted, con este hábito de dar gracias, usted puede cambiar su corazón en un corazón de piedra, en un corazón agradecido. Mire, dar gracias
nunca, no es muchas veces suficiente. ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por un milagro? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces se nos olvida? Y nos volvemos ingratos. Quiero que vayamos a una parábola, por favor. Déjenme encontrarla. Lucas 17, por favor. Lucas 17:11. Se las leo rápidamente porque el tiempo apremia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Este término samaritano, porque bueno, la palabra de Dios es tan viva, tan eficaz, tan poderosa, que penetra las culturas. Habrá gente que tal vez no haya oído de la palabra de Dios, pero usted le menciona la parábola del buen samaritano y aunque no lo conozca, seguramente la ha oído. Y la palabra, y muchas veces asociamos al samaritano con alguien bondadoso por la parábola del buen samaritano, pero la realidad es que el samaritano era un nativo de Samaria que, de acuerdo al orden establecido por Dios, no tenía acceso a las bendiciones de Dios. Pero como tenemos un Dios que es bueno, que va más allá, extendió su misericordia a este samaritano. Y este que no merecía la gracia fue el único que le regresó. Dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ojo aquí, porque esto es el objetivo de ser agradecido. Dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese ¿qué? Gloria a Dios, sino este extranjero. Una cosa, y voy a ser breve, solamente voy a dar la cita y solamente voy a leer los puntos importantes, porque nos gusta recibir las bendiciones de Dios, pero no la palabra de consecuencia cuando no se obedece a la palabra de Dios. El ser agradecido va asociado con la honra a Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué sé que esto no es? Mire, muchas veces damos gracias. Usted sabe por qué estoy aquí. Porque yo fui de los 9, de una sanidad milagrosa de Dios. Y después de haber recibido la bendición, nos alejamos de Dios. Me alejé, y al alejarme yo, se alejó mi familia de Dios. Por eso le digo que somos responsables. Nunca podré estar agradecido de corazones sensibles a la voz de Dios y corazones que, a pesar de cómo somos, nos siguen amando por amor a Dios. Primo de mi esposa, el papá del doctor Otoniel, se enteró de esto, vivió esto. Y un domingo yo no estaba, tocó a mi casa. Y esta palabra poderosa
volvió a transformar mi vida. Porque solamente le dijo a mi esposa: es que hoy compartió el pastor de los 10 leprosos y yo me acordé de la sanidad de tu marido. Rectificamos, volvimos. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Porque hubo un hombre que me proclamó la palabra de Dios y reconoció en mí ingratitud. De acuerdo a la palabra, le voy a leer lo que yo merecía. Romanos, y con esto quiero terminar, porque quiero que terminemos. Hay mucho que hablar, pero hasta aquí, con esto es suficiente. Romanos, voy a abreviar, 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Qué dice ahí? Ni le dieron gracias. Yo fui de esos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esta es la que no nos gusta, pero esa es la consecuencia cuando somos ingratos con Dios. Dice por el versículo 24, dice: por lo cual, ¿quién? Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Usted puede seguir leyendo. Cuando somos ingratos, Dios nos entrega una mente entenebrecida. Dice, dando culto a las criaturas. ¿Sabe que hay muchas familias que no están aquí? Porque el esposo o la esposa se sintió ofendido. Hace 8 días ministró el Señor a través de las ofensas. Y decidieron no obedecer el lugar donde Dios los plantó, y decidieron no obedecer. El padre debió haber ejercido autoridad con los hijos, el esposo con la esposa, y se fueron de la casa a otra casa porque decidieron honrar más a los hijos que a Dios. Hay divorcios porque decidieron honrar más las cosas, las ofensas, las propiedades, los sentimientos que a Dios. Y no permitieron el perdón, el obrar de Dios, la justa disciplina de Dios. Y cuando ya no tienes un corazón que agradezca a Dios ni le honre, es triste, pero lo que dice el versículo, Dios mismo te entrega una mente que no puedes entender. Y esto me hizo temblar, porque ya lo viví una vez, ya fui desagradecido, y Dios me dio una segunda oportunidad. Dios nos da la solución a la ingratitud. Y con esto quiero terminar. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas 7, 27, por favor.
6:27, me equivoqué, un error de dedo. Pero a vosotros, quienes los que oyen, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué te pasa? Haced el bien a los que aborrecen. Pero ¿cómo crees? ¿No decimos así los mexicanos? Versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la pata, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan, ojo aquí, anótalo, subráyalo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Algo similar dijo Confucio, pero Confucio fue pasivo. Confucio no tenía el Espíritu de Dios. Y eso lo aprendemos en la cultura tradicional. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Pasividad. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante, una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Quieres ser amado? Ama. ¿Quieres ser respetado? Respeta. ¿Quieres que sean agradecidos contigo? Sea agradecido. Ya me están corriendo, tengo que cortar. Dice, ojo aquí, y esta es la clave, la parte. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Versículo, y si hacéis el bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores que prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced ¿qué? Bien y prestad, no esperando de ello ¿qué? Nada. Y será grande vuestro galardón y seréis ¿qué? Hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Yo fui ingrato y Él fue benigno conmigo. Fui malo por no glorificar a Dios y tuvo misericordia de mí. Sed buenos, misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Tenemos que cortar. Yo solamente quiero pedir, ¿por qué no se pone de pie? Y a todos los que nos visitan, yo quiero hacerle una invitación. ¿Por qué me identifico como un ingrato? Porque pensamos que los que nos paramos aquí no hemos cometido nada. Lo único que nos hace diferente de los que estamos aquí y cuando estamos allá es que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuál es la forma de poder lograr esto? Pedirle al Señor Jesús que entre en nuestros corazones. Y usted que viene hoy, está aquí, ¿esto cómo se puede lograr? Esto no es fórmula, esto no es magia, no es religión, no es nada. Porque la palabra que están en la Biblia son palabras de verdad y son palabras de vida. Si usted quiere tener una vida y tener un corazón grato, primero, glorifique a Dios. Segundo, agradezca a Dios en todo. Si usted ha sido ingrato, como yo, arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Confesar los pecados, pedirle a Dios que nos ayude y tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. ¿Alguien quiere hacer esta oración conmigo? Alguien que se identifique, alguien que haya reconocido que ha sido ingrato con Dios.
hoy quiere tener un corazón grato para Dios, yo le invito a que haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, tú conoces toda mi vida, tú conoces todo lo que hago, aún en lo íntimo y lo secreto. Tú sabes que por mis propias fuerzas yo no soy capaz de hacer nada. Por eso es que necesito de ti. Bájale un poquito. Por eso es que necesito de ti, para que vengas a mi vida y me des vida y vida en abundancia. Necesito que me salves. Por eso hoy te declaro como mi único Salvador. Y si yo ya había hecho esta decisión, pero volví a caer, yo te pido que me perdone los pecados que aún como hijo tuyo he cometido y vuelvas a recibirme en tu trono. Yo te declaro nuevamente, Señor Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Ven, vivifícame y cambia este corazón de piedra en un corazón agradecido. Hoy me dispongo a glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.